Mm. Parece que se enojó mi máquina. Lo conectamos. Bien. Estamos viendo esto de vida cristiana. Ahí está la tercera clase. Vimos que era un resumen de qué entendemos con la vida cristiana, esto que Dios nos ha dado, que podemos gozar, que podemos vivir, el compromiso que también esto tiene y cuánto que necesitamos de su ayuda. Vimos la segunda lección que era lo que Él quiere para nosotros, cuál es el propósito de Dios en esta vida cristiana, que era acerca de la santidad. Vimos que es Dios el que es santo y que nos santifica, el que nos da la posibilidad de vivir una vida santa, nos ha tomado a través de Jesucristo y en una forma posicional nos ha puesto en santidad, pero también nos pide que en forma práctica caminemos en santidad, que vivamos en forma cada día, diaria, en santidad. Y lo interesante es que no es fácil para nosotros andar en santidad, si no fuera porque Dios obra en nuestras vidas, porque Dios nos sigue guiando. Y por eso es que necesitamos lo que Dios ha dejado, que es su Espíritu en nosotros, y de eso vamos a hablar en esta tarde, en esta noche, la obra que Él hace en nosotros para permitirnos vivir en santidad. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? Bien. Sí. Así que vamos a entrar a hablar de la obra del Espíritu Santo. Yo había dejado dos textos, no los había tocado, pero como terminé la clase anterior, en Juan 17, 17 al 19, y Juan 16, 13 al 15, si los pueden leer, compartimos. Que lo tenga, que pueda leerlo. Juan 17, 17 al 19. 17 al 19. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Aquí vemos una de las oraciones que quedó registrada del Señor Jesucristo. No hay muchas, creo que son. Yo entiendo, hay tres que conozco. Esta es una, y el Señor está orando por nosotros, por los que han de creer en Él, por los discípulos que estaban junto a Él. Le está orando al Padre pidiéndole que los guarde del mundo, lo que dice los versículos anteriores. Y en medio de ello hay un ruego: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y vimos que uno de los medios de santificación es la palabra de Dios. Él se santificó a sí mismo, dándose como ejemplo, y rogaba al Padre: santifícalos en tu verdad. Pero para poder Dios obrar, y quizás contestando esta misma oración, el Señor Jesús habla de quién era de enviar, por eso en el capítulo 16, versículo 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío.
Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Señor Jesús se está presentando antes de irse en el último momento ante sus discípulos, luego sigue la oración que leímos hace una parte, y está presentando al que Él va a enviar, al Espíritu Santo. Y la tarea principal que el Espíritu va a tener y que sigue teniendo, y lo hace en nuestras vidas, es tomar de lo del Señor Jesucristo para enseñarnos, para guiarnos. Dice que cuando venga el Espíritu de verdad, otro de los títulos que la Escritura le da, Él nos va a guiar a toda la verdad, no hablar por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y hará saber lo que habrá de venir. Es el Espíritu Santo el que nos enseña la verdad. Y por eso lo único en Juan 17:17. El Señor Jesús estaba orando de que seamos santificados en la verdad. Y nos ha capacitado, nos ha dado de su Espíritu, el Espíritu Santo, en nosotros, que nos guía a toda la verdad. Que toma lo que es del Padre, lo que es de Jesucristo, para mostrarnos a Jesucristo como nuestro Salvador, pero también como ejemplo, y nos lleva a nosotros a entender, y vamos a ir viendo la obra que el Espíritu Santo tiene. Quiero que leamos en segunda de Pedro, el capítulo 1, un versículo que lo vamos a repetir un montón. Capítulo 1, versículo 4, 3 y 4. Desde ahora en más lo voy a usar en todas las clases. Dice, según de Pedro 1, 3 y 4, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Todas las cosas que necesitamos para vivir una vida y vivir en la piedad, para vivir en santidad, para vivir esta vida cristiana, dice la Escritura que ya nos han sido dadas cuando hemos conocido a Jesucristo. Y dentro de todas esas cosas que necesitamos está el Espíritu Santo en nosotros, que es el que nos va a llevar hacia la santidad, el que nos va a guiar hacia la verdad, el que nos va a ir enseñando, dirigiendo nuestra vida. Y eso es lo que vamos a tratar de ir viendo hoy. Pero también es el Espíritu Santo el que nos va a capacitar para comprender la Escritura, el que nos va a enseñar lo secreto de Dios y lo aplica en nuestras vidas para que conozcamos a aquel que es santo y vivamos en santidad, que es su propósito. Vamos a ir viendo, tengo un montón de textos, de tareas que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. A veces hay textos los pasamos por alto y están hablando del Espíritu Santo en nosotros, en la vida diaria, cómo Él nos capacita, nos ayuda. Vamos a leer ahí en Juan, capítulo 14, hay dos textos, versículos 17 y 26, se los pueden ir buscando y leyendo así. Participan y me van ayudando. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El versículo 16 que no leí dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Dentro de las promesas del Señor es que el Espíritu Santo va a estar con nosotros, dice el versículo 17, mora en vosotros, con vosotros, estará en vosotros, dando forma categórica el Señor Jesús de que al que Él iba a enviar, el Consolador, el Espíritu Santo, primero que iba a estar con nosotros, segundo dice que
Lo vamos, vosotros le conocéis. Y esta es la experiencia de los que han creído en Jesucristo, en Dios, y lo conocemos a Él. Creo que es el momento en que, sin darnos cuenta, conocemos al Espíritu Santo en nosotros. Y si miramos quizás nuestra vida alrededor, podemos decir que Él estaba alrededor nuestro, obrando, tratando de llegar a nuestro entendimiento, a nuestra mente, para que lo conozcamos, conozcamos a Jesús, conozcamos nuestro verdadero estado. La obra, creo, del Espíritu Santo empieza desde afuera, obrando en convencimiento de pecado, mostrándome cuál es mi estado, dónde estoy, cuánto necesito a Jesucristo, que necesito un Salvador, mostrándome a Jesucristo, guiándome al arrepentimiento, y cuando tomo la decisión es cuando abro la puerta y lo recibo, a Dios en toda su plenitud, como Padre, como Hijo y Salvador, y el Espíritu Santo morando en mí. Y la tarea de Él, así en el versículo 26 decía, Él os enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo os he dicho. El Señor había orado al Padre diciendo, santifícalos en tu verdad. Él había dicho, yo soy la verdad. Y el Espíritu Santo nos muestra a la verdad, nos muestra a Jesucristo, nos recuerda todas las cosas que Él ha dicho, nos lleva a la Escritura y nos capacita para entenderla, comprenderla, vamos a ver que es parte de su tarea. Pero esta tarea de enseñar y recordar, es Él el que lo hace en nuestras vidas. Nosotros todo lo que hacemos es aceptarlo, obedecer y tomarlo para mi vida y ponerlo en práctica. Juan 15, me sé que todos los textos están en el mismo momento de la oración del Señor Jesucristo, 15:26. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Si creemos en Jesucristo es porque el Espíritu Santo es el que da testimonio de Él. Lo dijo Jesucristo, ¿no? Él dará testimonio de mí. Él va a mostrar quién soy. Va a mostrar lo que también decía Jesucristo, ¿no? La tarea que iba a hacer en el Espíritu Santo de convencer de pecado, de justicia, de juicio a este mundo y entre ellos a nosotros en forma particular. Hay un texto allí que puse, Romanos 8:2, saliendo un poquitito de lo que el Señor había orado, pero viendo y ampliándonos en la tarea que el Espíritu Santo va y comienza a hacer desde el día que creemos en adelante. ¿Lo leo? ¿Sí? Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una nueva ley que tenemos en la ley del Espíritu Santo en nuestra vida. Y lo que nosotros podemos decir de esa ley que vivimos ahora en Cristo es que nos ha librado del pecado y la muerte. Es la tarea que el Espíritu Santo hace. Mostrarnos a Cristo para que seamos libres. Tomar de nuestras vidas luego para mantenernos libres del pecado. Guiarnos y mostrarnos a Jesucristo como el ejemplo a seguir para que nos mantengamos en santidad. Es la tarea que Dios ha dejado y es la tarea que Dios está haciendo en nuestras vidas a través de su Espíritu, el Espíritu Santo. En Juan 3:5-8, el Señor Jesús está hablando con Nicodemo y trata de explicarle esto que es nacer de nuevo, que es la primera parte que vimos cuando tratamos de entender esto de la vida cristiana. Si alguno lo puede leer. Del 5 al Respondió 8. Jesús. Perdón, Bueno, dale, Carlos, dale. adelante, adelante.
Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Habíamos visto que nuestra nueva vida, la vida ahora como creyente, como cristiano, es una obra de Dios, que es Dios el que imparte vida y el que nos imparte vida. Pero el Señor Jesús, cuando estaba tratando de explicarle a Nicodemo de esto de nacer de nuevo, lo pone el Espíritu Santo como el que nos imparte vida. Es necesario nacer de nuevo. Así es, dice, todo el que es nacido del Espíritu, de una forma distinta. Es la parte también de la tarea del Espíritu Santo en nosotros. Es el que nos da nueva vida a través de la obra de Jesucristo. Nos va a mostrar a Cristo, nos va a llevar a Él, nos va a mostrar el arrepentimiento, volver a Él, y nos va a dar una nueva vida. Es la obra de Dios. Él nos convence de pecado, nos hace nacer, pero también Romanos 8:5 y 8:9, donde estamos hace un ratito, son dos textos que habla de algo más que el Espíritu Santo agrega, hace en nuestras vidas. Dice 8:5, perdón, sí. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. 5:5 es, Luis. Sí, perdona. Exacto. Parecía que estaba. 5:5, no es 8:5. Hay un error en el que puse. Gracias, Fernando. Dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si algo ha hecho Dios en nuestras vidas, ha sido mostrar su amor. Es por su amor que tuvo misericordia de nosotros, es por su amor que envió a Jesucristo. Conocemos esto de memoria, ¿no? Pero lo interesante dice que ese amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es el Espíritu Santo el que derramó todo el amor de Dios en nuestras vidas. Y esto podríamos tomar un punto más todavía, que si derramó todo el amor de Dios, no falta nada. Tenemos todo el amor de Dios. Por eso en Romanos capítulo 8 dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿No? No hay nada, porque su Espíritu está en nosotros y es el que nos completa con el amor de Dios. Es el amor de Dios. Lo primero que hace el Espíritu Santo es mostrarnos el amor que Dios no tiene, que envió a su Hijo a morir por nosotros. Nos muestra el amor de Dios al mostrarnos que Dios está dispuesto a perdonarnos. Nos muestra el amor de Dios al convencernos de pecado, al decirnos que Dios nos va a perdonar. Nos muestra el amor de Dios al mostrarnos la obra de Jesucristo, que por Él podemos ser salvos. Y nos muestra el amor de Dios derramándolo luego en nuestras vidas al venir Él y empezar a actuar con amor en nosotros y capacitarnos para vivir ese mismo amor de Dios que ha sido derramado. Por eso Pedro creo que decía que todas las cosas que necesitamos para vivir una vida cristiana ya nos han sido dadas, y nos han sido dadas por la obra del Espíritu Santo en nosotros.
es parte de esa gran tarea del Espíritu Santo. Ahora sí quiero Romanos 8. Lo otro que hace Dios es darnos la seguridad de que somos hijos de Dios y lo hace a través del Espíritu Santo. Dice 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Versículos 15 y 16. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos a Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y una vez que hemos encontrado a Jesucristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y lo primero que da es eso que los cristianos a veces identifican como un momento de paz, de tranquilidad, libre de culpa, pero da también el testimonio de que somos hijos de Dios. Algo que no entendíamos antes, que no podíamos comprender, que ni siquiera lo pensábamos. Pero ahora somos hijos de Dios. Porque todos los que son guiados, y esta es la otra tarea del Espíritu Santo, guiar. Él quiere guiar nuestras vidas. Es parte de la tarea que Dios le ha dado al Espíritu Santo, guiarnos, dirigirnos. ¿Hacia dónde? Hacia el plan y la voluntad de Dios. Hacia conocer a Dios. Los que son guiados por el Espíritu Santo son los hijos de Dios. O podemos decir al revés, los hijos de Dios son guiados. Solamente ellos son los que tienen el Espíritu Santo. Por eso es que dice, el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este es parte de ese gran testimonio que hace Dios, ¿no? El gran testimonio. En el versículo 26 de Romanos 8, empieza con la otra tarea que yo entiendo, lo llamo como la gran tarea del Espíritu Santo de ser el intérprete, tomando un poquito la figura que nombré en la primera clase del libro del Peregrino. El cristiano en su camino llega a una casa que es donde hay un intérprete, le muestra cuadros que van a ser de su vida, de su andar, de sus dificultades, y ese intérprete es el Espíritu Santo. Y una de estas formas de ayudarnos es acá en el versículo 26. Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y sigue hablando de que Él es el que dice que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Una de las tareas de un intérprete es esta, ponerse entre medio. Y el Espíritu Santo toma la debilidad de nuestras oraciones cuando venimos a pedir a Dios y a veces no sabemos cómo, y Él toma nuestras débiles palabras y las pone en el idioma de Dios. Es el que transforma nuestra debilidad, ¿sí? Para pedir como conviene. Intercede por nosotros, y esa frase con gemido indecible. Gemidos que claman al Padre de misericordia quizás por nosotros, diciendo, paciencia, está caminando, empezando, falta. Toma nuestra debilidad y a veces nuestra dificultad en orar y pedir mal y pedir a veces por nuestras egoísmos y, como dice Santiago, por nuestros deleites, y Él lo transforma en el pedido de Dios, en lo que Dios quiere que nosotros pidamos. Si no fuera por Él, nos faltaría un paso entre medio. Qué pobreza que es nuestras oraciones.
si no fuera porque está el Espíritu Santo entre medio, orando e intercediendo, rogando por nosotros. En 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 10 y 16, está la segunda parte de esa tarea, 2 de Corintios. No sé si lo tengo bien. ¿Segunda de Corintios o primera? Perdón, 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 10 y 16. Ese otro. Pero, 1 de Corintios. Dice, 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 9, voy a empezar. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y el versículo 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dios tiene preparado, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, que no subieron en nuestro corazón, ni siquiera las imaginamos. Pero son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, y esto es lo interesante, parte de esta tarea del Espíritu Santo como intérprete, nos la revela a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Está hablando del Espíritu Santo. El que conoce Dios mismo en nosotros, revelando al Padre, revelando las cosas secretas que Él quiere revelarnos, porque hay cosas secretas que le pertenecen a Él. Y este último versículo, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le va a instruir a Él? Imposible. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo, y esto es a través del Espíritu Santo. Esta tarea doble del Espíritu Santo. Por un lado, de tomar nuestras débiles oraciones, llevarlas al Padre, y por el otro lado, tomarlo del Padre y comunicarnos a nosotros. Él es el que nos enseña. Dice en Pedro que Él es el que inspiró el Espíritu Santo a los hombres para que escriban, a los profetas en la antigüedad, y es el que la interpreta la palabra en nosotros. Por Él podemos comprender la Escritura, por Él podemos conocer a Dios, por Él podemos conocer y comprender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Es esta tarea tremenda del Espíritu Santo en nosotros. Ahí en 2 Corintios 1:22, no sé si le dije, estaba al revés, amplía la tarea del Espíritu Santo y habla de lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. 2 Corintios, capítulo 1, versículo, dice, voy a leer desde el 21, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Este ancla seguro, esta seguridad que tenemos de que somos de Él, es porque el Espíritu Santo es el que da testimonio en nosotros, porque tenemos este sello puesto en nuestros corazones, que le pertenecemos.
Y por eso el Espíritu Santo vive en nosotros, para dirigirnos, para guiarnos. Y estamos viendo algunas de las cosas, así muy por arriba, porque es un estudio totalmente aparte, ¿no? Acerca del Espíritu Santo, pero estamos viendo lo que Él tiene, en lo que nos va enseñando, capacitando, para que caminemos una vida cristiana. Sin el Espíritu Santo es imposible vivir en santidad. Sin el Espíritu Santo es imposible conocer la voluntad de Dios. Sin el Espíritu Santo no conoceríamos la verdad. Él nos guía a toda esa verdad. ¿Alguna consulta, pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Seguimos? Ahí estaba el texto anterior. En 1 Corintios capítulo 12 empieza a nombrar la tarea que el Espíritu Santo va a hacer en los creyentes. No solo que nos llevó a Cristo, nos mostró a Cristo, nos muestra la verdad, nos capacita para orar como conviene, nos revela la Escritura, nos revela lo que el Padre quiere que conozcamos, nos guía, nos selló, nos tiene, sino que también nos capacita, nos da lo que se llaman dones, y por eso ahí en 1 Corintios capítulo 12 empieza del versículo 7 en adelante, en el versículo 4, que dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El 7 dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. A uno les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. En el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y acá está hablando de su posición de Dios y de su identidad. Como Él quiere, porque nos conoce, porque vive en nosotros, puede capacitarnos para tareas específicas para desarrollarlas dentro de la iglesia. Es lo que va a decir. Hay un solo Espíritu que se encarga de hacernos eso. Ese es el que nos da, y podríamos, es todo un tema, ver todo lo que es dones, ver la obra del Espíritu Santo también en esto, dando capacidades espirituales y capacidades prácticas también, que no son normales en una persona, que vienen de Dios mismo para que sean útiles a los otros que están caminando junto con Él. Habíamos hablado algo de esto, ¿por qué ser santo? Porque tengo a otros que están alrededor mío, que viven en santidad y que necesitan ayudarnos unos a otros. Y para esto el Espíritu Santo también nos capacita, nos da palabra de sabiduría, distintos tipos de dones, pero todas las hace como Él quiere. Y aquí una de las doctrinas que existe en estos tiempos de rogarle al Espíritu Santo nos dé un don específico. Acá dice que el que sabe lo mejor es Él, por eso lo hace, y deberíamos dejar que Él sea el que tome la decisión de capacitarnos de acuerdo a lo que Él quiere, como Él quiere, porque sabe que es lo mejor para nuestras vidas y para nuestros hermanos que nos rodean. Todos hemos sido, dice, bautizados en un cuerpo por un solo espíritu. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y estoy hablando de que es uno solo. Es el Espíritu Santo que vive en mi vida y en la vida de mis hermanos, los que han creído en Cristo. Todos tenemos el mismo espíritu que va a tener la misma mente, la misma guía, el mismo trabajo en mi vida y en la de mis hermanos. Y esto tiene que llevarme a también apreciar a mis hermanos, ¿no? Que el mismo espíritu está viviendo en mí, está viviendo en ellos. Y así como yo necesito ser guiado por el Espíritu Santo, también mis hermanos necesitan ser guiados por el mismo espíritu.
Él es el que nos va a dar dones. En 1 de Juan habla y amplía este pensamiento de la obra del Espíritu Santo en nosotros, 1 de Juan 5, versículo 6. Dice, y este Jesucristo vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Juan, quizás recordando lo que el Señor Jesús había orado, que vimos al principio, es el que ahora nos da como testimonio. El Espíritu es la verdad. El Espíritu es el que nos da testimonio de la obra de Jesucristo. En Jesucristo somos salvos, el Espíritu Santo nos muestra a Jesucristo, cerrando esta forma que tiene el Espíritu Santo de guiarnos. Y nos va a guiar hacia la verdad. Pero el distintivo de la vida del creyente no está dado por el testimonio, si bien eso es particular de cada uno, nos asegura que somos salvos. En lo que se va a mostrar y lo que Dios quiere mostrar es lo que el Espíritu Santo produce en la vida de una persona que se ha entregado en las manos de Dios, que ha entregado su vida a Jesucristo y ha pedido perdón por sus pecados. Estas características cristianas nosotros las conocemos como el fruto del Espíritu, nombrado así en Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23. Si alguno lo puede leer, te lo agradecería. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas No, ahí lees. Dentro de la tarea que el Espíritu Santo hace en mi vida, en la vida de todos los que creen en Jesucristo, es dar fruto. Un fruto que tiene, podemos decir, cualidades que hacen a una forma de vivir, que va a reflejar el carácter de Dios, que va a reflejar a Jesucristo siendo formado en nuestras vidas, y lo tenemos descrito ahí en el versículo 22 y 23. Este fruto es tal que no hay ninguna ley. Con esto es lo que tiene que conducirse el creyente. Y si vamos a las cartas, si vamos a los consejos que da la Escritura, vamos a ver que todos se refieren a esto, que tiene que ver con lo que el Espíritu Santo produce en el creyente. Lo que nosotros conocemos como fruto del Espíritu Santo, que ahora vamos a ir viendo, escuchando algunos, son en realidad características de santidad. Son las características con que vivió Jesucristo. Y no podemos dudar de que Jesucristo vivió una vida santa. Son las características que vivieron los primeros creyentes que conocemos y dan testimonios en el libro de Hechos. Son las características que vivieron cada uno de los que han creído en Jesucristo hasta hoy. Son las características de un caminar en santidad. Ahora, estas características fueron derramadas en nuestros corazones. El primero, o podemos decir, el que encierra a todos el fruto del Espíritu, el amor. Uno de los textos que leímos dice que ya fue derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, cuando creímos en Jesucristo. Y cuando leemos la Escritura vemos, y vamos al Antiguo Testamento y vemos que Dios nos ha rodeado con una bandera de amor, nos ha rodeado de amor alrededor nuestro, lo demostró, lo sigue demostrando cada día, pero también lo ha derramado en nuestros corazones para que lo vivamos. El amor
es la característica principal. Juan, en la primera carta de Juan, casi todo es amor y amor práctico. Juan en la primera carta no concibe un amor teórico. Juan está hablando de un amor que es práctico y llega al extremo de decir, si no amas a tu hermano, no amas a Dios. Porque a quien estoy viendo es a mi hermano, y como decíamos recién, tiene el mismo espíritu que tengo yo. Soy llamado hijo de Dios y él también. Y esta forma práctica del amor es lo que Dios está pidiendo. El Espíritu Santo produce gozo realmente en la vida del cristiano. Es el que nos ha dado paz y nos permite vivir en paz, no importa las circunstancias, no importa las situaciones, porque nuestra paz ya no depende de lo que tenemos alrededor, ya no depende de los hombres, aunque la Biblia nos pide que estemos en paz con todos los hombres, esto depende de nosotros. La paz depende de ahora de Dios y ha sido dada en nuestros corazones cuando fuimos librados de la culpa del pecado a través de la obra de Jesucristo, por la fe. Él es el que produce, el Espíritu Santo, en nuestra vida paciencia, lo que no existía antes. Ahora nos da paciencia y nos ejercita en la paciencia. Nos ha dado benignidad y bondad. Nos ha dado fe para creer en Él. Ha cambiado nuestro carácter y quiere seguir cambiándolo. Nos ha dado mansedumbre y nos da templanza, que es el dominio propio. Hay una tablita que tienen ahí en el manual, en la página 736 del manual está, que compara los frutos del Espíritu Santo con lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, 5 y 10. Vamos a leer lo de 2 de Pedro. Luego de decir de que todas nuestras cosas fueron dadas por Dios, todo lo que necesitamos para vivir, en el versículo 5 de 2 de Pedro, capítulo 1, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la obra que el Espíritu Santo quiere hacer y que está haciendo cada día en nuestras vidas. Hay una unión de lo que es el fruto del Espíritu ampliado aquí en Pedro. Vamos a ir viendo algunas de esas cosas. Comienza con fe, la misma fe que tenemos aquí, que habla de creerle a Dios, de confiar en Dios, de saber que Él me va a dar lo mejor y que todas las cosas que pueden proceder en mi vida son lo mejor que Dios tiene para mi vida. Puedo confiar y gozarme en Él. De esto habla la fe aquí, la fe que hace el Espíritu Santo, de poder descansar y confiar en Dios, creerle a Dios. Y luego hay una flechita ahí abajo que dice templanza, que es una de las partes del fruto del Espíritu Santo, y acá habla de un dominio propio. Pero hay un crecimiento dado en Pedro que empieza de la fe, empieza de esto que el Espíritu Santo nos ha dado. Una fe sin virtud, una fe práctica. Decía Santiago, habla de esto de fe y obra. Muéstrame tu fe con tus obras. Agregarle a mi fe obra, obrando de acuerdo a la fe, podríamos decir. Así que añadir a vuestra fe virtud. Pero para poder confiar y con virtud, con obra
práctica, tengo que conocer cuál es la voluntad de Dios. Por eso dice conocimiento. Y este conocimiento viene de conocer la mente de Cristo. ¿Quién si no nos va a enseñar? Sino el Espíritu Santo, que es el que nos revela toda la voluntad de Dios. Para poder tener fe y una fe con virtud necesito conocer a Dios. Por eso este crecimiento de agregándole cosas. Pero el conocimiento, para que no sea vana, necesita templanza, necesita dominio propio, necesita controlarse. Y esto lo hace el Espíritu Santo, no es algo normal del hombre. Esto es algo que Dios imparte como parte de la vida cristiana. El cristiano tiene la capacidad de poder dominarse a sí mismo, no porque él sea mejor, sino porque tiene al Espíritu Santo que produce como fruto en su vida este dominio propio, esta templanza. Depende del Espíritu Santo. A este dominio propio tiene que ir junto con la paciencia. Si no, no se podría dominar si no hubiera paciencia. Esta paciencia tiene que ser una paciencia que está incluida en Dios, en reverencia hacia Dios, porque quiere agradarle a Dios y cuidar. Y todo esto tiene que llevar y ser actuado como un afecto fraternal. Fíjense qué práctico. Lo que el Espíritu Santo produce como fruto es empezar a obrar en mi vida para que empiece a reflejar a Cristo y pueda ser utilizado por mis hermanos. Y el afecto fraternal tiene que tener el amor, que es el objetivo máximo, pero es el amor de Dios. El amor que ha sido derramado en nuestros corazones y tenemos que llegar a conocerlo. Y por eso tenemos la otra tablita, que en el manual está en la página 743, que hace una comparación, y en esto vamos a detener un ratito, entre lo que dice Gálatas, que es el fruto del Espíritu Santo en nosotros, y lo que es el amor de Dios, podemos decir, ese canto de amor de 1 Corintios capítulo 13, donde está descrito un amor que el mundo no conoce, un amor que nosotros sí conocemos, porque conocemos al que es amor, que es Dios, la única forma de poder conocerlo. Pero es el amor que ha sido derramado en nosotros. Y podríamos cada uno de estos, hacer un estudio con todo 1 Corintios 13, del amor de Dios práctico en nuestras vidas, pero vamos a ir viendo de a poquito. El fruto del Espíritu es, dice Gálatas, amor. Y en 1 Corintios capítulo 13, versículo 8, da cuál es la característica de este amor. El amor nunca deja de ser. El amor no se termina. El amor de Dios no deja de ser. El amor es para siempre, porque Dios es para siempre, porque Dios es eterno. Ahora, ese amor en nosotros fue derramado por el Espíritu Santo y produce como fruto un amor inalterable, un amor que se demuestra en forma práctica, un amor que actúa, no es teórico, es práctico, es algo que se hace, que se vive. Y este amor no cambia, no deja de ser. Y tanto nos lleva a amar el amor de Dios, es que dice que aún por nuestros enemigos tenemos que tener amor, orar por ellos, ayudarlos, esa es la forma práctica del amor, la demostración del amor. El fruto del Espíritu es gozo, y el versículo 6 dice que no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Y si hay algo en que nos gozamos es haber conocido la verdad de Jesucristo. Nos gozamos en vivir en la verdad. El Espíritu Santo nos guía
a toda verdad. Nos gozamos de abrir la Escritura y conocer que ella es verdad. Y la entendemos y la comprendemos porque el Espíritu Santo es el que nos permite vivir en verdad. Pero no nos gozamos en la injusticia, como Dios no se goza de la injusticia. Ahora, sí nos capacita para tener motivos de gozo. El creyente no puede andar cara triste. Si bien las circunstancias a veces son tristes, si bien a veces Dios tiene que tratar con nosotros con disciplina y nos entristece, pero el deseo de Dios es que nos gocemos. Pablo le decía a los filipenses, regocijaos. Otra vez le digo, regocijaos. Tenemos motivos, pero sobre todas las cosas es el fruto del Espíritu Santo viviendo en nosotros. El Espíritu Santo nos da el motivo de ser gozosos. Ahora, este fruto del Espíritu da paz. Y en el versículo 5 de 1 Corintios dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se irrita, no se enoja, no guarda rencor, busca la paz, vive en paz. Una de las características del creyente es esto. Esta vida cristiana se caracteriza por paz. Paz interior, paz para con Dios, primera parte. Luego paz conmigo mismo, porque Dios ha quitado el temor del pecado en mi vida, en el sentido de que ya no le temo a la consecuencia del pecado, que es muerte, porque Cristo me ha librado del poder del pecado y me ha dado paz. Pero también me lleva a vivir en paz con lo que me rodea, cambiando mi forma de ver y de tratar con los demás. No se irrita, no guarda rencor. Dos características que hacen que la paz se pierda. Dos características que hacen que en la vida de una persona no haya paz. Miro al que tengo al lado, miro al otro y no me gusta algo que dijo, que pensó, que miró, y ya tengo una raíz de amargura y se quitó la paz. El Espíritu Santo me da paz. Pero también me da paciencia. Y el amor todo lo espera. Dice el versículo 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Esta característica que nos da Dios a los creyentes, de ser paciente, y a veces cuánto nos pasa, ¿no? Ahora, la forma que Dios tiene de enseñarnos paciencia es a través de las pruebas, dificultades, porque nos hacen la dificultad de pararnos en nuestro camino y buscar a Dios, y en Él encontramos el consuelo y nos da paciencia. Él es benigno, el amor no tiene envidia, nos hace bueno, nos hace tener actitudes de bondad, no busca lo suyo, dice el versículo 5. El amor no busca lo propio. Esto es bondadoso, ¿no? Está con la mano dispuesta a dar, como el Señor estuvo dispuesto a dar todo, como Dios está dispuesto a dar todo por nosotros. Dio lo que más tenía, a su Hijo, a Jesucristo. Así que una de estas características preciosas de Dios y que Dios quiere derramar en nuestras vidas es esto, es bondad. Pero también el Espíritu Santo nos da la posibilidad de creerle a Dios. El poder decir, como decía Pablo, yo sé a quién he creído, el que es poderoso para guardarlo. Esta fe la produce solamente el Espíritu Santo en nosotros. Nos da mansedumbre, el amor es sufrido, todo lo sufre, todo lo soporta. Esto es mansedumbre. Mansedumbre se muestra no con palabras, sino con hechos en el momento de las dificultades, o cuando nos agravian, o cuando nos tratan mal, o cuando parece que tengo que defender mis derechos. Allí es donde se muestra
mansedumbre. El amor es sufrido. Todo lo sufre, todo lo soporta. Esta es la obra que Dios ha hecho con nosotros. ¿Cuánto sigue soportando de nosotros? Sin embargo, su amor no cambia. La misma característica nos pide a nosotros y su espíritu nos ha dado esta posibilidad de ser y de tener mansedumbre. Y por último, esta templanza. Esta palabra templanza nosotros usamos para templar el hierro, por ejemplo. ¿Sí? Es cambiar la característica. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. No se agranda, y la característica que Dios pide para el creyente es que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. No es jactancioso, no muestra lo que es, no hace nada indebido. Ahora, todo esto es lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Él es el que nos ha sellado, nos guía a la verdad, nos muestra a Jesucristo, nos muestra el plan de Dios, es nuestro intérprete, es el que nos capacita para que nuestras oraciones puedan llegar como es debido ante la presencia de Dios, pero también el que interpreta la Escritura para que la comprendamos, para que la entendamos, pero también el que la aplica a nuestras vidas cuando nosotros se lo permitimos, porque esta es la otra característica. El Espíritu Santo da fruto en nuestras vidas, no somos nosotros los que tenemos que vivir en el Espíritu. Debemos andar en el Espíritu. Este es lo que pide en Gálatas, capítulo 5, en el versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Nosotros tenemos vida nueva, tenemos esta vida cristiana por la obra del Espíritu Santo en nosotros, por la obra de Jesucristo que murió por nosotros, y por el Espíritu Santo que viene a vivir en nosotros y nos capacita para vivir una nueva vida. Ahora queda mi parte, que es andar también por el Espíritu. Y aquí es donde vienen las dificultades. Aquí es donde vienen los problemas. Tenemos todo de parte de Dios. Él nos ha dado todo lo que necesitamos. Él nos capacita y nos enseña a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. Pero hay dificultades. Hay un texto en Efesios capítulo 6, terminando, que es con el que vamos a comenzar la semana que viene, si Dios así lo permite, con la continuidad de este tema. Pero en Efesios 6, 17 dice, y tomad el sello de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que nos capacita para poder tomar de la palabra de Dios. En nuestra arma, dice aquí, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es una espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo y primero de mi vida. Eso es lo primero que el Espíritu Santo hace. No me está diciendo este texto que tome la palabra de Dios para aplicárselo a otro. Me está diciendo que lo aplique a mí. Y es lo primero que el Espíritu Santo hace. Ahora, yo tengo que venir y ponerme delante de la palabra de Dios. Y es entonces cuando el Espíritu Santo me va a guiar hacia la verdad. Es entonces cuando el Espíritu Santo va a aplicar la verdad en mi vida. Y es entonces cuando se van a empezar a manifestar los frutos, el fruto del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en mi vida. Y esto es cuando yo me empiezo a someter a la verdad, a la palabra de Dios.
La vida de cristiana depende totalmente de obediencia a la palabra de Dios. La vida cristiana depende totalmente de obediencia a la guía del Espíritu Santo. Pero está el pedido, porque está mi voluntad. Soy yo el que tengo que venir y tomar de la palabra de Dios, tomar la espada del Espíritu. El Espíritu me da todo lo necesario. Dios ya derramó todo lo necesario para vivir una vida de piedad, agradándole a Dios. Depende de mí. Depende de si me acerco, si voy a obedecer y si voy a dejar que la palabra de Dios sea la que me limpie mi vida cada día. Porque cada día tengo que caminar en santidad, dejando las cosas de atrás y extendiéndome hacia adelante, a la meta, y esta meta es Cristo Jesús. Pero no es fácil la vida del creyente. La vida del creyente tiene dificultades, tiene enemigos, y de eso es lo que vamos a ver la próxima clase. ¿Qué cosas están en contra y que hacen que nosotros no podamos vivir una vida plena de santidad? Nos cuesta tanto caminar en santidad. Por último, quiero que leamos Romanos, capítulo 14, versículo 17, que dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Este es el todo de la vida del creyente. No es lo que vemos, es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Es justicia. Vivimos en justicia porque hemos sido justificados por la obra de Jesucristo para vivir una vida justa. Vivimos en paz porque Jesucristo es el que ha hecho la paz y el Espíritu Santo a nosotros nos da paz y nos da gozo en el Espíritu Santo. Que podamos seguir meditando en esto y en verdad ver lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Dejo un momentito para alguna consulta, pregunta que puedan tener. De mi parte ninguna, Luis. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Vamos a orar entonces. Voy a pedir a Carlos, ¿se puede orar? Gracias, Padre Eterno, por este tiempo que nos estás hablando. Gracias por el fruto del Espíritu que se hace manifiesto en el Señor, pero que también se quiere reproducir en cada uno de nosotros. Padre Eterno, gracias por este conocimiento que nos estás dando y fundamentalmente obra por tu Santo Espíritu en nuestras vidas para que podamos hacerlo real, práctico, vívido. Gracias te damos por este tiempo en el nombre del Señor Jesús. Amén.